La Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco, a través del Archivo General de esta misma entidad, ha organizado una serie de actividades conmemorativas por el bicentenario de la consumación de la independencia de México. Para ello, hemos dado lugar a una conferencia muy peculiar que tiene como objetivo abordar, explicar y comprender al movimiento de independencia, no solo como una fecha en especial, sino como un complejo proceso de más de 10 años en el que convergieron diversas circunstancias políticas, coyunturas internacionales, ideologías confrontadas y aspiraciones personales de parte de sus protagonistas. La conferencia denominada La consumación de la independencia, proyecto autonomista, reacción antiliberal y expectativas políticas, será impartida por Carlos Armando Preciado de Alba, quien es doctor en Historia por el Colegio de Michoacán, profesor investigador del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato, en donde participa en los programas de licenciatura, maestría y doctorado en Historia. Entre sus líneas e intereses de investigación se encuentran la historia política, en especial cuestiones relativas a las prácticas electorales, ciudadanía y representación política. Ha realizado estancias de investigación y participado como ponente y conferencista en diversos eventos en México y en el extranjero. Entre sus publicaciones más recientes destacan el libro Ignacio Ramírez, El Nigromante, Desafíos de un liberal consecuente, así como los artículos Formación de cuerpos armados durante el Segundo Imperio Mexicano, Continuidades en la organización de milicias durante el siglo XIX, y el artículo Los comicios de diputados en Guanajuato para las Cortes de 1821, en coautoría con Virginia Trejo. Desde 2011, el doctor Preciado de Alba pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Forma parte de la Red Internacional Atarraya, Historia Política y Social Iberoamericana. Damos la más cordial bienvenida al doctor Carlos Armando Preciado de Alba, a quien le cedo en este momento la palabra. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, un gusto estar aquí respondiendo a esta amable invitación que a través del director del Archivo General del Estado de Tabasco, el doctor Jorge Luis Capdepón Ballina, se me ha hecho para participar en este ciclo de conferencias que organizan. En ese sentido, mi primera idea o mi primera participación es agradecer, por supuesto, a la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco, de quien depende el Archivo General del Estado de Tabasco, por distinción tan importante para mí de participar en este ciclo. Por supuesto también a la licenciada Nubia Martí y a la maestra Rosa Elena, que han sido el enlace a través de los enlaces a través de los cuales he podido ir entablando y afinando los detalles para esta participación. Bien, vamos a iniciar. El título de la conferencia que he propuesto se llama La consumación de independencia, proyecto autonomista, reacción antiliberal y expectativas políticas. El título, si bien ya leyeron un poco antes de la presentación la sinopsis de esta conferencia, tiene que ver con diferentes ámbitos de diferentes aspectos sobre la independencia de México. Es decir, sabemos muy bien que estamos en un momento en el que se está conmemorando el bicentenario de la consumación de la independencia y que, bueno, este tipo de efemérides nos permite reflexionar desde el punto de vista histórico muchas de las implicaciones que tuvo este proceso de independencia de México. Y creo que aquí está la primera idea que me gustaría plantear, de concebir a la independencia de México como un proceso que duró al menos 11 años, pero si nos extendemos a algunos antecedentes que tienen que ver con algunas coyunturas internacionales, podemos encontrar que incluso desde 1808 se están encontrando coyunturas, eventos, sobre todo en la península, pero que también repercutieron en la Nueva España y que tuvieron que ver con el inicio de estas primeras ideas que en su momento no fueron independentistas del todo, sino más bien con una noción de autonomía. Vamos a hablar un poquito de ello. Evidentemente, por los alcances de la conferencia no voy a poder
concentrarme en todos estos años, que son realmente interesantes, más allá de las figuras que tenemos de los héroes, de quienes conocemos algunas de sus luchas, de sus avatares, pero sí trataré de dar una visión general de este proceso, señalando algunas coyunturas. Y por supuesto, la consumación de la independencia, si bien formalmente o legalmente se da en septiembre de 1821, ahí no acabó el asunto, por así decirlo, sino que a partir de este momento iniciaron años aciagos, años difíciles, en donde hubo de por medio proyectos políticos, expectativas personales de muchos de estos actores y que a lo largo del siglo XIX se fueron confrontando, se fueron afinando, se fueron fortaleciendo algunos de ellos. Hubo, desgraciadamente, para este devenir de la historia de México, guerras, cruentas guerras, durante las siguientes décadas y que tenían que ver con algunos de los temas, con algunos de los elementos o de las continuidades que podemos encontrar en esta transición de un antiguo régimen hacia un momento independentista. En fin, la conferencia, por supuesto, abordará algunos elementos puntuales, algunas características que me gustaría destacar, pero sin perder de vista esta visión de la independencia como un proceso, ¿sí? Que si bien, como ya lo dije, tiene una fecha de inicio muy clara en la historiografía de México, un 16 de septiembre de 1810, con actores y con eventos específicos, y una consumación el 27 o considerada el 27 de septiembre de 1821, pues sí me gustaría que esa primera idea fuera muy tomada en cuenta, que se trata de un proceso y que hubo, aun cuando la consumación se dio, hubo continuidades, hubo rupturas, por supuesto, pero que la historia de México, esta historia política de México, esta fascinante historia, va mucho más allá de estos años. Bien, en primer lugar, bueno, he dividido mi participación en varios momentos que iré distinguiendo. En primer lugar, antes de abordar propiamente el proceso histórico, me interesaría señalar algunos elementos que tienen que ver con estas formas, cómo se ha concebido, cómo se ha escrito, cómo se ha idealizado la independencia de México, ¿sí? Esto no tiene que ver necesariamente o únicamente con aquellos acontecimientos, aquellos eventos de índole político, militar, económico y social, sino también como la manera, sino también tiene que ver con la manera como se ha concebido esta lucha, cómo se han destacado héroes, cómo se han construido villanos, cómo se ha tratado de enarbolar a partir de la independencia de México banderas ideológicas, proyectos políticos, y que hasta el momento lo seguimos viendo. Podríamos decir, ya pasaron 200 años de la consumación, ya no interesa a nadie asumir este proceso desde el punto de vista político o ideológico, quizás solo conviene mantenerlo a un nivel académico, a un nivel cultural, de la cultura propia del mexicano, pero no es así. Sabemos, o desde la historia es muy notorio, es muy claro, los fines y los usos políticos e ideológicos que se le da. Y esto no tienen que transcurrir o no tuvieron que haber transcurrido décadas o incluso siglos para que así se mostrara. Desde la propia gesta independentista, desde los propios momentos en que la independencia estaba a punto de consumarse o recién consumada, ya se empezaban a diferenciar en términos de cómo se explicaba la independencia, ya se comenzaban a diferenciar ahí, a distinguir diferentes posiciones políticas e ideológicas. Eso es bastante interesante conocerlo, donde hay explicaciones dicotómicas, es decir, entre buenos y malos, héroes y villanos. Fue muy claro, y lo sigue siendo, si nos ponemos a pensar, cómo ciertos sectores sociales, políticos, ideológicos, enarbolan y destacan por sobre todas los actores de la independencia, la figura de ciertos hombres o prohombres, como el caso de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Allende, etcétera. Mientras que también es muy clara, quizá en menor presencia en este momento, pero sigue estando vigente,
aquellos sectores que siguen propugnando a Agustín de Iturbide como el consumador y como finalmente el héroe que logró terminar con un proceso con el que otros no lo pudieron hacer. Me refiero a la figura de Agustín de Iturbide, y que ideológicamente, eso es muy claro y es muy notorio, está más ligado a una ideología más de índole, podemos decirlo ahora, de derecha, ¿sí? Más tendiente a una ideología conservadora que se sigue presentando. Entonces, esa es una de las primeras ideas que me interesa destacar en estas visiones o versiones historiográficas sobre la independencia. El uso ideológico que se le ha dado, esas explicaciones hacia las dos vertientes opuestas, y que se manifestaron o se han manifestado a lo largo de estos 2 siglos en diferentes celebraciones, en la forma como se conciben las celebraciones cuando se celebra la independencia de México, el 15 y 16 de septiembre o el 27 de septiembre. Quizá ahora, por una cuestión que tiene que ver con una visión dominante de la historia patria, es más común y parece ser un consenso, o parece que existe un consenso, en el que es el 15 y 16 de septiembre cuando se festeja. Sin embargo, esto no fue siempre así o no ha sido siempre así. Hubo años, décadas, durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, en donde el 27 de septiembre cobraba un papel importante esta noción de festejo, de celebración, de exaltación de los héroes que en ese momento, o que para ese momento, estaban con mayor vigencia. Es decir, se celebraba el 27 de septiembre, todavía hay crónicas y las podemos encontrar fácilmente, de que en 1921, con el centenario de la independencia, de la consumación de la independencia, hubo también una serie de festejos. Quizá no tan fastuosa como la que sí ocurrió en 1910, con el centenario del inicio de la independencia, pero vamos, ha estado ahí esas dos cuestiones o esas dos visiones. Y esto es importante saberlo, además, por supuesto, de conocer esos procesos, esos avatares que llevaron a estas luchas, a esta consumación de la independencia y a los derroteros políticos que le seguirían. Es importante también ver cómo esas ideas de nación se plasmaron y tuvieron como arietes a la figura tanto de Hidalgo, Morelos, Allende, o a la figura de Agustín de Iturbide. Bien, esa es una de las primeras ideas que me interesaría destacar y que va a subyacer en una visión general de estas celebraciones. Y como ejemplo, abro un paréntesis. Si recuerdan, hace algunas semanas se conmemoró el 500 aniversario de la llamada Conquista de México, y el régimen, el actual gobierno nacional, también usando ideológicamente o asumiendo una visión ideológica de la historia, ya no le llamó 500 años de conquista, le llamó 500 años de resistencia, ¿sí? Eso es un tipo de ejemplo muy presente, muy vivo, de cómo se asume por parte de ciertos actores políticos, se asumen estas celebraciones históricas. Bien, entonces, más allá de la efeméride, de que se conmemora, de que se cumplen años, creo que es importante tener estos espacios para poder reflexionar, para poder transmitir ciertas reflexiones en torno a estas visiones y a estas formas como se ha construido la historia. Bien, regresemos al proceso de independencia. Si bien, como ya lo señalé, es muy claro, o hay momentos fundacionales o momentos iniciales de esta lucha independentista, como es la madrugada del 16 de septiembre de 1810 con el llamado Grito de Dolores y la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México un 27 de septiembre de 1821, en este lapso, prácticamente 11 años exactos, hubo coyunturas internacionales que propiciaron este tipo de acciones. Anterior a 1810, se presentó un movimiento político en la península española en el que el ejército francés, liderado por Napoleón Bonaparte,
como pretexto de avanzar a través de la península ibérica hacia Portugal, pues se instaló en la península española y atentó contra ese orden establecido de la monarquía borbónica española. En 1808 ocurrió este movimiento político que desencadenó la abdicación en un primer momento del rey en funciones. Carlos IV abdicó a favor de su hijo Fernando VII, y ojo, Fernando VII va a ser un actor que si no fue fundamental en cuanto a acciones que llevó a cabo o que tuvieron repercusión en cuanto a acciones en la Nueva España, al menos sí fue un referente, un símbolo recurrente en el imaginario de los insurgentes y también de los realistas. Bien, Carlos IV abdica a favor de su hijo Fernando VII y Fernando VII abdica a favor del hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte. Este movimiento que, repito, se da en 1808 en la península, repercute no solo en la Nueva España, sino en diferentes colonias, diferentes territorios de la América hispana. Para el caso de la Nueva España, se crean algunas juntas a partir de que se conoció en la Nueva España este suceso, juntas que trataron de dar cierta legalidad o cierto rumbo a lo que vendría para el caso de la Nueva España ante esa inminente invasión de Francia hacia el reino español. En esa coyuntura también se empiezan a presentar o a realizar las primeras conspiraciones que tenía que ver con esa resistencia, esas maneras como se buscaba confrontar al gobierno francés en la península y por consecuencia en todos los reinos españoles en América. Y desencadenó, además de algunas conjuras, algunas conspiraciones, pues ya el inicio formal de estas hostilidades en 1810, que derivaron justamente de estas reuniones entre algunos intelectuales o letrados criollos, miembros del clero. Es muy clara la presencia de Miguel Hidalgo en estas reuniones, miembros del ejército realista, que también buscando enarbolar esa bandera de legitimidad para Fernando VII, se rebelaban contra la corona que en ese momento estaba ya asumida por parte de los franceses, de José Bonaparte. Fernando VII estaba preso, lo digo muy entre comillas, en un palacio, estaba recluido, no estaba para nada en alguna prisión, sí estaba controlado, pero no estaba sufriendo de una prisión, de algún calabozo, estaba en un palacio en Europa. Es más, nunca se atentó o nunca estuvo en riesgo su vida, no era necesario, el ejército francés era suficiente para controlar cualquier levantamiento popular en la propia península a favor de Fernando VII. Más adelante en mi exposición vamos a regresar a qué ocurrió en España como reacción a esta invasión francesa a la península española. Pero bueno, más adelante lo haremos. Me interesa hablar de este proceso, marcar algunas etapas en la Nueva España de esta lucha por la independencia, que si bien no podemos mentiría si mencionamos que hay una continuidad entre todos los proyectos políticos o entre todos los proyectos y acciones militares. Sin duda, hay momentos muy claros, momentos claves, en donde sí se pueden encontrar ciertas líneas que coinciden entre uno y otro de los actores, entre diferentes etapas, pero hubo también momentos en donde parecía difuminarse ese espíritu autonomista y posteriormente independentista. Bien, si recordamos la campaña de Hidalgo y Allende, como dos de los principales líderes, es relativamente corta, inicia en septiembre de 1810 y para julio de 1811 prácticamente ya habían sido aprehendidos y fusilados. ¿Sí?
Durante estos primeros meses se dan las tomas de algunas ciudades importantes, por supuesto Guanajuato, una de ellas, llegan a Valladolid, se acercan a la Ciudad de México, en el Monte de las Cruces, a pesar de ganar una batalla frente al ejército realista, Hidalgo decide regresar, se repliegan, Hidalgo va hacia Guadalajara, Allende y parte del ejército se repliega nuevamente hacia Guanajuato, de ahí Allende es rechazado por las fuerzas de Calleja que ya estaban en Guanajuato y va rumbo a Guadalajara. En Guadalajara reagrupan esfuerzos, tienen una batalla en la que son derrotados por el ejército realista, la batalla de Puente Calderón, y de ahí empieza un peregrinaje hacia el norte del virreinato. En esos momentos pasan por el actual estado de Aguascalientes, van hacia el norte, y en el actual estado de Coahuila, en las norias de Baján, Acatita de Baján, son aprehendidos, de ahí llevados a Chihuahua, ahí son juzgados y ahí son fusilados. Esta primera etapa, con las campañas de Hidalgo y Allende, termina evidentemente con este fusilamiento. Sin embargo, meses anteriores de que esto ocurriera, Hidalgo ya se había reunido con el cura, con un sacerdote michoacano también. Bueno, Hidalgo no era michoacano, pero tenía estudios en Michoacán, conocía mucho de la situación en esa región de la Nueva España, y se reúne con José María Morelos. José María Morelos recibe órdenes por parte de Hidalgo para que hacia el sur del territorio novohispano tenga algunas acciones, reúna ejércitos y comience a ocupar sitios claves, no únicamente pensando en poblaciones, sino también en puertos del Pacífico. El puerto de Acapulco es uno de los puertos que llegaría a tomar Morelos con este contingente que fue formando, acompañado de algunos apoyos invaluables como Hermenegildo Galeana, como Mariano Matamoros, como en su momento lo fue también Vicente Guerrero, a quien encontraremos más tarde. Bien, las campañas de Morelos, que él sí tuvo mayores éxitos, estuvo presente durante un poquito más de tiempo que Hidalgo y Allende, terminarían en 1815, también con su aprehensión y su fusilamiento. Después de estos años, o durante estos años, del 11 al 15, además de las acciones militares, se comenzaron a sentar ciertas bases legales bajo este orden liderado por José María Morelos. El Congreso de Chilpancingo es uno de ellos, la Constitución de Apatzingán, un modelo constitucional que derivó o que se promulgó en 1814. Evidentemente su aplicación fue muy limitada a esos focos, a esos espacios territoriales en donde estaba el ejército insurgente dominando, pero la Junta de Zitácuaro, en fin, ya podemos observar aquí una organización que más allá de la línea militar se presenta como ciertas líneas políticas, ciertos proyectos políticos que después trataron de recuperarse, ¿sí? Y que tenían también algunos referentes, por ejemplo, la Constitución de Apatzingán, tenían ciertos referentes con lo que estaba ocurriendo en la península. Bien, como les decía, Morelos es fusilado a finales de 1815 y entre 1815 y 1820 hay una etapa en donde no hay líderes de la envergadura de Morelos o de Hidalgo. Evidentemente sí hay focos insurgentes en diferentes espacios novohispanos, ninguno de ellos amenaza en términos reales con el status quo del gobierno monárquico en la Nueva España, de los virreyes en ese momento, pero sí era un constante asedio a ciertos espacios y en ciertas regiones de la Nueva España. Por ejemplo, el Bajío fue una región, el Bajío pensando en los actuales estados de Guanajuato, norte de Michoacán, quizá algo del estado de Querétaro, en donde se presentaron muchos líderes insurgentes y en donde gran parte del empeño realista por acabar con ellos se fue concentrando. Y es justamente en el Bajío en donde podemos encontrar
las primeras acciones militares de aquel que años más tarde sería quien promulgara la independencia de México, es decir, Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide, hacia esos años, era de los principales líderes militares que se dedicó a perseguir, a acabar con muchos guerrilleros, con muchos líderes insurgentes. Otro de los casos dignos de destacar en ese momento es lo que ocurrió con Javier Mina, quien vino de España a combatir a favor de la causa insurgente. Hay muchos ejemplos que no me puedo detener ahora en ellos, pero que más allá de estos líderes, de estos guerrilleros, no se veía o no se concebía un proyecto fortalecido o unificado. Y a la par de ello, era evidente el desgaste en términos sociales, en términos económicos, de lo que iba provocando, insisto, sobre todo en el centro de la Nueva España, una guerra tan prolongada hasta ese momento, ¿sí? Se iban desestructurando algunos ámbitos agrícolas, la minería también se fue abandonando, que era uno de los principales motores económicos de la Nueva España, y tenemos que hacia finales de la década de 1820 se tenía ya un panorama un tanto con un tanto de desánimo en cuanto a esas expectativas de una independencia de México. Parecería que la población, así lo han escrito varios investigadores, estaba ya cansada, estaba harta de esos desajustes en términos económicos, sociales, militares, etcétera, y ya no estaba tan presente ese foco o esas ganas independentistas. En 1820 vendría un evento que renovaría esos ánimos y desencadenaría finalmente esa promulgación o esa etapa final de la independencia que tiene que ver con la fase o los momentos en el que Iturbide, ya en aquel momento, 1821, en alianza, en convergencia con Vicente Guerrero, desencadenarían en la consumación. ¿Y qué ocurrió en 1820? Bueno, es otro evento de índole política militar que ocurre en la península. Y es el restablecimiento de la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz es un cuerpo legal derivado de la invasión que se da en 1808 a la península, la invasión francesa de la que hablaba hace un momento, desencadena en España a nivel político una serie de movimientos que buscaban preservar la legalidad política, es decir, no reconocían la figura de José Bonaparte, seguían reconociendo esa legalidad, esa legitimidad de Fernando VII y acudieron a cuerpos legislativos, en aquel momento se llamaban cortes, podría ser lo que ahora son especies de congresos, de parlamentos, pero bueno, en el lenguaje de la época, el lenguaje político eran cortes, que reunieron a diferentes actores políticos de la península, pero también actores políticos de las posesiones españolas, que algunos de ellos viajaron ex profeso a la península para reunirse a estas cortes, y algunos representantes fueron quienes residían en aquellos momentos en la península, ¿sí? Estas cortes se empezaron a reunir desde 1808, prácticamente inmediatas a la invasión, hacia el sur de Madrid. Si imaginamos la península como una especie de cuadro prácticamente en términos geográficos, Madrid está justo en el centro. Hacia el sur, conforme avanzaban los ejércitos franceses apagando esos focos de rebelión, estas cortes primero se reunieron en Sevilla, que está hacia el sur de España, en Andalucía, y después hacia el avance de las propias fuerzas militares francesas, avanzaron aún más hacia el sur, prácticamente hacia el borde de la península, hacia Cádiz. En Cádiz se reúnen por primera vez en 1810, en septiembre de 1810, y el principal propósito a través del cual buscaban elevar y defender la legitimidad de Fernando VII fue la redacción de una constitución. Entonces, a estas Cortes de Cádiz, reunidas en 1810,
correspondió o se dieron a la tarea de legislar e integrar una nueva constitución. Y es una constitución bastante interesante porque a pesar de ser concebida en un marco monárquico, una monarquía absoluta como en aquel momento lo era España, los políticos integrantes de las Cortes de Cádiz buscaron dar el sello a un nuevo régimen o buscaron construir un nuevo régimen aprovechando esta coyuntura. No renunciaron al sistema monárquico, pero sí al absolutismo. La Constitución de Cádiz establece las bases para una monarquía constitucional, es decir, anclada no en los designios unipersonales del monarca, sino apoyados en un parlamento, en unas cortes, ¿sí? Y esta monarquía constitucional también dio las bases para la construcción de nuevas instituciones políticas que podemos identificar con una ideología liberal. Por ejemplo, dio un espacio muy importante a instituciones como las diputaciones provinciales, los ayuntamientos constitucionales, la representación política y un sistema electoral como camino, como vía para integrar a dichos cuerpos de representantes, la formación de milicias cívicas, tratando de contrarrestar esa influencia centenaria que tenía el ejército como una corporación prácticamente intocable. También buscaba revertir la influencia política que tenían instituciones como la Iglesia Católica. No era una constitución atea, no era una constitución antirreligiosa, pero sí era una constitución que buscaba despojar al clero de muchos privilegios que tenía. Sí, en fin, es bastante interesante la constitución que se promulga en 1812, después de 2 años de trabajo, cuando por fin Fernando VII es liberado y vuelve a asumir el gobierno de España, una vez que Francia se retira. Una de las primeras acciones que hace Fernando VII en 1814 es anular la aplicación de la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz había estado vigente durante prácticamente 2 años, de 1812 al 14, llega Fernando VII y lo primero que hace es anular esta aplicación. Evidentemente porque atentaba con muchas de las prácticas de una monarquía absolutista, porque Fernando VII tenía la alianza de corporaciones como el ejército, como la Iglesia Católica, a quienes la Constitución de Cádiz no convenía. Entonces, anula y trata de revertir todas aquellas reformas y todas aquellas prácticas que comenzaron. Parecería un tiempo muy corto, 2 años, de 12 a 14, pero en ese momento, no solo en la península, sino también en algunos espacios hispanoamericanos, la Constitución de Cádiz comenzó a aplicarse de una manera brillante, de una manera sorprendente en cuanto a la forma en que la cultura política de la población empezó a asumir esas instituciones y esas prácticas que imponía la Constitución de Cádiz. En 14, Fernando VII, insisto, revierte, anula la aplicación de la Constitución y es hasta 1820 cuando se da un movimiento militar político en la península, encabezado por militares, que obligan a Fernando VII a volver a aceptar la aplicación de la Constitución de Cádiz. Fernando VII se ve acorralado y acepta, a regañadientes, pero acepta la aplicación de la Constitución de Cádiz. Cuando en territorios novohispanos se enteran del movimiento, este militar español que encabezó este movimiento se llamó Rafael de Riego. Cuando en la Nueva España se enteran del movimiento encabezado por Riego y el éxito que tuvo, aquí de inmediato comienza a polarizarse la población, sobre todo la población letrada, la enterada, y comienzan, más que la algarabía por la puesta nuevamente en aplicación de la Constitución de Cádiz, comienzan ciertos temores y ciertas resistencias. Y como es evidente pensarlo, sería el clero, sería las autoridades novohispanas que estaban en ese momento, y sería también la corporación militar, los 3 principales actores colectivos en oponerse a la aplicación de la Constitución
a la reaplicación de la Constitución de Cádiz, ¿sí? Porque iba a atentar con muchos de sus privilegios, que durante este sexenio de 14 al 20 habían vuelto, habían renovado en su goce. Y es justamente este contexto en el que en España se vuelve a jurar la Constitución y se envía la orden para que en los territorios americanos, todavía propiedad de España o todavía posesión española, se jurara nuevamente la Constitución, que aquí en la Nueva España empiezan nuevamente ciertas reuniones de estos actores que ya he mencionado para oponerse y para comenzar a pensar o a maquinar qué acciones iban a realizar para evitar que se aplicara la Constitución de Cádiz, ¿sí? Asumían y sabían que era imposible que si se aplicara nuevamente la Constitución, sería imposible revertir nuevamente a nivel de población más amplia, que no fueran a hacerle caso a estas medidas, porque tenían muy a la vista lo que había ocurrido entre 1812 y 1814. Entonces, la alternativa natural fue buscar consumar la independencia. Su lógica fue, si nos independizamos plenamente de España, de la corona española, evidentemente ya no tenemos por qué asumir y por qué seguir la Constitución de Cádiz, y nosotros vamos a seguir con estos privilegios que teníamos. Esa es una de las principales lógicas que nos ayudan a comprender por qué el movimiento final o esta etapa final del movimiento de independencia fue enarbolado desde una corporación militar, desde líderes del ejército realista, con la complacencia también de ciertos líderes del clero, del alto clero. El arzobispo o algunos de los arzobispos novohispanos estaban enterados de esta conjura, ¿no? Esta conjura de la profesa que la historiografía de México ha señalado, la profesa como un templo en la Ciudad de México en el cual servía como espacio en el que se reunían ciertos conspiradores que no estaban a favor de la Constitución de Cádiz y que buscaron una forma de independizarse. Y ahí el actor central, un actor clave, fue precisamente Agustín de Iturbide. La Constitución de Cádiz se jura finalmente, sí se alcanza a jurar en la Nueva España en mayo de 1820. Para este momento, las pláticas entre estos conspiradores estaban ya muy avanzadas. Agustín de Iturbide para ese momento también estaba ya revelado o ya estaba mostrado como el líder natural, el líder nato que encabezaría este movimiento final independentista, y comienza a redactar algunos documentos, comienza a maquilar algunas cosas para llevar a cabo este plan, ¿sí? Porque también tenía que dotarlo de legitimidad, tenía que consensuar con algunos de los líderes insurgentes que aún quedaban, y por supuesto tenía que convencer a muchos de los líderes militares realistas que no estaban de acuerdo en la independencia. Evidentemente, como oficial realista, lo que buscabas era mantener ese sometimiento o esa posesión de la Nueva España para España. Agustín de Iturbide se dio a la tarea de hacer ciertos consensos con algunos, a través de cartas, a través de diversas comunicaciones con algunos líderes militares, pero insisto, también con algunos líderes todavía insurgentes que por ahí estaban operando. El principal de ellos era o fue Vicente Guerrero, quien estaba todavía operando en algunas de las regiones o de la región del actual estado de Guerrero, que era básicamente su área de operaciones, ¿sí? Todo el segundo semestre de 1820, los primeros meses o el primer mes de 1821, Iturbide se da la tarea de hacer todos estos tratos, estos arreglos, estos consensos. Y para ese momento Iturbide tenía 37 años de edad. Y como ya lo dije anteriormente, había participado en algunas acciones realistas para sofocar ciertas rebeliones insurgentes, sobre todo en el área del Bajío mexicano, esto desde prácticamente 1811. Ya tenía más de 10 años como un militar activo, tenía incluso ciertas acusaciones de abuso de autoridad, de enriquecimiento ilícito,
estaba de algún modo hasta antes del 20 un poco marginado de esa oficialidad realista, pero el movimiento de la Profesa le dio la oportunidad de volver a saltar a un escenario privilegiado en términos militares y por supuesto en términos políticos. Finalmente, a principios de 1821, en febrero, se da a conocer este plan que fue elaborando Agustín de Iturbide, producto de estas reuniones en la Profesa, en el templo de la Profesa, producto de ciertos consensos con algunos líderes políticos, del clero, militares, y es lo que conocemos como el Plan de Iguala, ¿sí? El Plan de Iguala, que se da a conocer un 24 de febrero de 1821, y donde establece, entre otras cosas, estas 3 garantías. Se formaliza la creación del ejército de las 3 garantías, ¿sí? No es casual que el 24 de febrero se siga celebrando el Día de la Bandera, porque estas 3 garantías tienen que ver con los colores que posteriormente se le daría a esas primeras banderas ya de México como país independiente, ¿sí? Y que representan, pues, los 3 colores, cada uno de ellos representan esas 3 garantías, ¿sí? La primera de ellas era, bueno, una de las, si nos vamos en el orden que conocemos ahora de nuestra bandera, verde, blanco y rojo, el verde representa o representó la independencia, ¿sí? Una de las primeras garantías. El blanco representa la religión católica como única religión aceptada y tolerada. Y el rojo señalaba o expresaba la unión, ¿sí? Y la unión de los novohispanos. La Constitución de Cádiz sí consideraba el paso de súbditos a ciudadanos, la posibilidad de que los indios, todos estos grupos indios, fueran considerados ciudadanos, pero excluía a las castas y a los esclavos, la Constitución de Cádiz. Uno de los aportes que dio desde este punto de vista en términos de unión este Plan de Iguala, a partir de estas garantías, a partir de la unión, era considerar y concebir la unión de europeos, americanos, asiáticos, africanos, todos como parte integral y unánime de esta nueva nación, ¿sí? Entonces, eso es importante también saberlo, estos colores, lo que representaban. Sabemos que a muchos de nosotros nos educaron en la primaria haciéndonos creer que la bandera o los colores tenían que ver con otras, significaban cosas distintas. Creo que a todos nos fue común que nos dijeron en algún momento que el rojo representaba la sangre de los héroes caídos, por ejemplo. No, el rojo era el símbolo de unión, el blanco la religión. En nuestras clases de primaria no nos hablaban tanto de esa religión, pero bueno, era parte de esas 3 garantías y que asumían, ¿sí? El Plan de Iguala tenía otra característica importante, no renunciaba a un orden constitucional, pero tampoco renunciaba a una monarquía. Es decir, el Plan de Iguala, el Acta de la Independencia y los documentos que se fueron generando en los meses posteriores, una vez ya consumada la independencia de México, seguían asumiendo que México iba a tener como régimen una monarquía constitucional, ¿sí? No se hablaba en ese momento, en este documento, en estos documentos, de una república, mucho menos de un sistema federal. Eso lo tenemos hasta 1822 con mayor fuerza, 23 y por supuesto 24. Pero en esos momentos lo más importante y como fue concebido fue un gobierno monárquico, sí con un orden constitucional, diferente esa constitución a la línea ideológica de la Constitución de Cádiz. Evidentemente se buscaron revertir estos preceptos liberales impresos en Cádiz en este Plan de Plan de Iguala, en esas 3 garantías. Por ello que parte del título de la conferencia tiene que ver con esa llamada reacción antiliberal, y esas expectativas políticas tienen que ver con la manera en que concibieron en ese momento al nuevo país, ¿no? A la nueva nación. Ya para ir terminando, me gustaría señalar algunas de las características.
o algunas de las acciones que implicó no solamente la promulgación y la difusión del Plan de Iguala, sino la manera como se fue permeando en algunos ámbitos espaciales de la Nueva España. Por ejemplo, la imprenta, la impresión de folletos, de periódicos, fue fundamental para difundir el sentido y los preceptos del Plan de Iguala. Evidentemente se integraron ejércitos, convergieron o se unió este ejército que quedaba, estos ejércitos integrados por insurgentes, se unieron al ejército trigarante y poco a poco se fueron adhiriendo al plan oficiales realistas en diferentes espacios de la Nueva España. Y encontraremos nombres como José Joaquín de Herrera, Antonio López de Santa Anna, Luis Cortázar, Anastasio Bustamante, actores que años después fueron protagonistas ya en la historia ya del México independiente, pero que en esos momentos se sumaron al Plan de Iguala y a este ejército de las tres garantías. De España se envió de la península a un representante en 1821 para conocer la situación y ver si se podía rescatar algo, porque también ya había noticias a ambos lados del Atlántico. Llegó Juan O'Donoghue, que fue un representante enviado por las Cortes españolas, en aquel momento ya no estaban en Cádiz, ya habían regresado a Madrid, y se reúne con Iturbide, dando por resultado lo que conocemos también, o la historiografía conoce como los Tratados de Córdoba, y que no es más que reafirmar gran parte de lo que se dice en el plan de Iguala. Los Tratados de Córdoba se firman en agosto del 21, se integran formas de gobierno o algunos aparatos de gobierno, como una junta provisional gubernativa, una regencia, se realizan o se suscitan las últimas campañas militares y batallas militares entre el ejército trigarante ya en ese momento y algunos reductos realistas que se resistían a unirse a él. Por ejemplo, Puebla, la ciudad de Puebla capitula en agosto, septiembre de ese año, y la última acción de guerra se da en Azcapotzalco, muy cerca de la Ciudad de México en aquel momento, en agosto del 21. De tal forma que para el 27 de septiembre del 21, y no es casual la fecha, era el cumpleaños de Iturbide. Iturbide cumplía años el 27 de septiembre. Ese día se plantea el ingreso, la entrada, a pesar de que en muchos espacios de la Nueva España ya se había jurado el Plan de Iguala, ya se había de algún modo consumado la independencia en términos locales, finalmente, en términos políticos, la significación de la Ciudad de México era fundamental, era la capital del virreinato. Esto se da, insisto, el 27 de septiembre, día del cumpleaños de Iturbide, cuando entra a la Ciudad de México el ejército. Al día siguiente se firma el Acta de Independencia. Se firma por letrados, abogados, militares, eclesiásticos, hacendados. Algo bastante significativo es que el Acta de Independencia no fue firmada por ningún insurgente. Es decir, Vicente Guerrero no firmó el Acta de Independencia y muchos de los insurgentes que quedaban no la firmaron. Eso, bueno, es digno de analizar en otros espacios. Finalmente, ya para terminar ahora sí, Iturbide encabeza un primer imperio mexicano no exento de dificultades. Cada vez era mayor el sentimiento de transitar ya no a una monarquía, ya no permanecer en una monarquía, sino transitar hacia un sistema republicano que implicaba esa división de poderes. Y después de presiones políticas de algunos cuerpos legislativos que se formaron y que presionaron al propio Agustín de Iturbide, a pesar de que ya lo había nombrado emperador de México, finalmente Iturbide es obligado a exiliarse, se exilia, se va junto con su familia a Italia en 1823, en mayo, regresa en 1824 y solamente para ser fusilado. Prácticamente el día que toca suelo Iturbide, toca o desciende al territorio mexicano, es aprehendido y es fusilado en julio de 1824, acusado de traición a la patria por algunos eventos que había realizado, algunas acciones durante su imperio.
Bien, Guerrero sí alcanzó a vivir un poco más de tiempo, de hecho fue nombrado presidente de la República en 1829, después de una elección polémica, un movimiento popular que lo llevó a la presidencia, pero también su periodo fue bastante breve, menos de un año, y finalmente fue asesinado en 1831. En fin, para concluir, ahora sí me gustaría nada más hacer una última reflexión que tiene que ver con estos contextos, cómo nos pueden ayudar en términos de la explicación histórica, no únicamente concentrarnos en esas causas internas, como se les ha llamado, lo que iba ocurriendo a nivel novohispano, sino también considerar lo que ocurría en otros espacios geográficos, y sobre todo que la guerra de independencia y el proceso de independencia no obedeció únicamente a cuestiones militares. La índole o el ámbito de lo político fue fundamental para que se tomaran ciertas decisiones, para que se transitara hacia distintos proyectos, y evidentemente el propio modo de actuar personal de alguno de nuestros protagonistas también determinan todo este proceso tan complejo y tan fascinante como lo fue la gesta independentista. Pues agradecer, porque el tiempo se ha acabado, agradecerles nuevamente su atención, agradecer la invitación y pues reiterarme a sus órdenes. Muchísimas gracias. Sin duda, ahora que se están celebrando los bicentenarios, constatamos a través de los hechos y de las revisiones historiográficas que se percibe una historia que pasa desde la construcción de personajes, héroes y villanos, a una más compleja, que busca mostrar una visión de la independencia de México como un proceso donde hubo continuidades y rupturas en sus distintas etapas, lugares y acontecimientos. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Archivo General del Estado de Tabasco, agradecemos al doctor Preciado de Alba por haber participado en estas actividades conmemorativas al bicentenario de la consumación de la independencia de México. Muchas gracias a ustedes por su invitación. Gobierno de México.